Oye, Guillo, ¿quién crees que va a ganar el Mundial de Fórmula 1? ¿Y cuáles son para ti los jugadores más infravalorados en la historia del Real Madrid? ¿Por qué hay tanto antimadridismo en el estadio del Sporting? Vamos con el preguntas y respuestas de esta semana. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Vídeo de preguntas y respuestas con el formato de siempre, el que os recuerdo cada viernes, cada semana, para los despistados, para los que vengan nuevos, para quien sea. Recordad, dejáis en este vídeo el hashtag QuilloPR, siempre me gusta ponerlo aquí para que tape mi cara y sea más agradable para vosotros esta experiencia. La pregunta que queráis, incluso alguna un poco trampa como la que voy a soltar hoy, o he leído hoy, mejor dicho, sobre el Pato Donald, ojo, sobre el Pato Donald, y el viernes que viene pues las leeremos, así que yo encantado de recibir vuestras preguntas y encantado de contestarlas. Vamos a ir ya al lío para no liarnos demasiado, para que no se alargue demasiado el vídeo, que luego hay algunos que me dicen, se queda muy largo, otros me decís, pues para mí está bien de tiempo, así que entre unos y otros, con unos 20 minutitos más o menos, yo creo que va bien servido. Primera pregunta del vídeo. Aquí la tenemos, Gonzalo Páramo. Buenas tardes, Jorge. Si el Pato Donald siempre va sin pantalones, ¿por qué cuando sale de la ducha se pone una toalla a la Madrid? Pues buena pregunta. Es que, ¿y por qué Spinete siempre va desnudo y para dormir se ponía un pijama, por ejemplo? Pues no lo sé, yo supongo que al Pato Donald le gusta lucir cuerpito con la toallita, siempre queda bien, ¿no? Una toallita en la cintura, tal, sobre todo si tienes un buen cuerpo, queda bien. Pero bueno, es una de esas preguntas que te dejan un poco pensando, ¿no? Pero desde aquí somos fan absoluto, soy fan absoluto del Pato Donald y antes sabía imitarlo, lo que pasa es que ya se me ha olvidado, porque veo que alguno dice, pues imita al Pato Donald. No se imita al Pato Donald. Siguiente pregunta. Santiago Vélez. ¿Cuál sería tu top 3 de jugadores más infravalorados del Real Madrid que te ha tocado ver? Saludos desde Chile, dice Santiago. Bueno, pues saludos a la buena gente de Chile. Esta pregunta es complicada, ¿eh? Porque claro, uno ha visto muchos jugadores en la historia del Real Madrid. Voy a tirar mucho de memoria y seguro que me dejo alguno por ahí, evidentemente. Creo que el más infravalorado, a mi modo de ver esto, puedo estar equivocado, es Gonzalo Higuaín. Creo que tuvo unos años muy buenos en el Real Madrid, que no se valoró justamente el potencial del Pipita. Un jugador que además llegó en un contexto muy desfavorable, con un Real Madrid que no era precisamente un rodillo, que estaba en una época difícil, llegó siendo un niño, le costó mucho arrancar, no metía goles, con todo lo que eso conlleva en un estadio como el Bernabéu. Pero una vez empezó a abrir la lata, como decía Van Nistelrooy, ¿no? Esto es como un bote de ketchup, una vez lo abres, esto ya fluye con total naturalidad, se recuerda el gol del Español como un gol importante en la propia historia del Real Madrid, también la historia de Higuaín, un gol en Pamplona que le acabó dando una liga al Real Madrid. Yo creo que Higuaín ha sido infravalorado porque en contexto Champions, por ejemplo, no fue un jugador decisivo y no estuvo a la altura de la competición fetiche del Real Madrid y la competición más importante para el Real Madrid. Pero creo que Higuaín es uno de esos tres infravalorados. A mí me gustaba mucho. De hecho, considero que era compatible con Benzema y además pienso que Mourinho sacó una muy buena versión del Pipita en este caso. Y luego hay dos jugadores que, bueno, uno por irregularidad, otro por su carácter díscolo y demás. Seguramente esto no me lo compréis mucho, yo lo sé. El primero es Savio Bortolini, que los más mayores del lugar, por no decir viejos, os acordaréis. Zurdo, exquisito, jugador de banda, pero que también podía jugar. De hecho, en un fútbol como el actual sería uno de esos jugadores que también podría jugar mucho por dentro y demás. Era muy irregular, físicamente no era un portento, pero a mí era un jugador que me gustaba mucho, que me gustaba verle jugar y creo que no se llegó a valorar en su justa medida, también porque, repito, no tuvo esa regularidad necesaria para ser un jugador top, no en la historia del Real Madrid, pero sí en esa generación en concreto. Y luego, por supuesto, a mí el eterno infravalorado, y a ver cómo os lo explico, es don José María Gutiérrez Guti. Sé que todo el mundo sabe que Guti era muy bueno, todo el mundo sabe que Guti tenía un talento especial y demás, pero creo que a Guti se le encasilló como jugador de segundas partes, de jugador de última media hora de cada partido,
que no terminó de ser titular. De hecho, siempre le tendrá sobre su espalda el hecho de no haber sido titular, no haber jugado ninguna de las finales de Champions que ganó aquel Real Madrid en el que él estaba. Pero creo que Guti era un futbolista súper especial. Creo que es el mayor talento que ha tenido la cantera del Real Madrid en muchísimo tiempo, en décadas. Un jugador con una calidad extraordinaria, que de hecho hay que recordar que Guti jugó de delantero, metió goles, jugó de segundo delantero, jugó de media punta, jugó en banda, jugó de medio centro posicional, o sea, jugó de todo y rendía bien en todos los sitios. Hay que reconocer que Guti era muy díscolo, le podía también esa juventud, él no supo gestionar en muchos momentos, irregular evidentemente, era muy dado a cuando no le apetecía jugar, era horroroso, y por eso muchos entrenadores no terminaron de apostar por él, pero cuando le apetecía jugar era de largo el mejor del equipo. Y recuerdo que Ronaldo Nazario dijo en una ocasión que el jugador que más le había sorprendido en el Real Madrid para bien era Guti. Y yo creo que Guti, con el paso de los años sí que se dio una mejor imagen de él, pero durante su estancia en el Real Madrid, aparte de que tenía silbidos alguna vez en el Bernabéu y demás, yo tenía la sensación de que no era un futbolista muy bien valorado y que, a mi modo de ver, era un jugador muy especial al que tendríamos, se le podría haber tratado un poco mejor, al menos mediáticamente. Y creo que me he extendido mucho en esta respuesta de los 3 infravalorados, pero me gustaba la pregunta y me apetecía desarrollarla un poco. Vamos con la siguiente, espero no enrollarme tanto. Carlos Leal, saludos, Quillo. ¿Es verdad que la ciudad de Gijón es cuna de antimadridismo? Si es así, ¿por qué? Buenísima pregunta que no me esperaba. Y es verdad que Gijón, no sé si la ciudad en sí, que por cierto es un sitio precioso. Los que vivís en España y los que vengáis alguna vez a España tenéis que ir a Gijón, es uno de esos sitios maravillosos de España. La zona de Fomento, la playa de Poniente, creo que no me estoy equivocando en los nombres y tal, San Lorenzo, es una zona preciosa, la Semana Negra de Gijón, es un sitio espectacular, pero sí que es verdad que en el sentido futbolístico hay una animadversión evidente hacia el Real Madrid, como en otras zonas de España, puede ser en Pamplona contra Osasuna, en Valencia, que os voy a contar, en el estadio del Sevilla, no lo mismo en el estadio del Betis, que es menos antimadridista. Pero en Gijón nació el cántico hace ya muchos años del así gana el Madrid, que es que se canta cada vez que un árbitro favorece al Real Madrid, o la gente entiende que favorece al Real Madrid, y se empieza a cantar eso. Bueno, pues ese cántico famoso, que lo habréis escuchado alguna vez, nació en el Molinón, en el Estadio Sporting. Y bueno, aparte de eso, yo creo que los iconos del Sporting de Gijón, en la historia del Sporting, Abelardo, Kini, que en paz descanse, el propio David Villa y algunos futbolistas más, han sido estrellas del Fútbol Club Barcelona. Y aparte de David Villa con ese enfrentamiento, esa competencia con Raúl González, tal, pues eso al final acaba calando. Quiero decir, si los iconos del Sporting de Gijón han sido también figuras importantísimas en la historia del Fútbol Club Barcelona, al final todo hace un caldo de cultivo que convierte, sobre todo ese estadio, el Molinón, en una cuna de antimadridismo que no me parece ni bien ni mal. Es decir, hay otros estadios, por ejemplo, en los que hay antibarcelonismo y se trata mejor al Real Madrid. Esto es fútbol y hay que vivirlo como tal. Pero tenéis que visitar Gijón, que es un sitio precioso. Bueno, tenéis que ir a Asturias, tenéis que ir al norte de España, que es un lugar, es una zona maravillosa en la que vais a comer, vais a beber y además dicen, no, es que hace mal tiempo en el norte. No, llueve mucho, es verdad, pero el tiempo no es malo. Allí no hace el frío que hace aquí, que hoy he salido de casa y hacía 0 grados. 0 grados. 0 grados, que llamo a mi padre y he dicho, papá, que hace 0 grados aquí en la calle. Y dice, ¿a mí qué me cuentas? Déjame en paz, que estoy en la cama. Bueno, pues ya está. Siguiente pregunta. Javi, uno de los veteranos del canal. Quillo, ¿cuántas posibilidades hay que el Barça se quede fuera de los 4 primeros? ¿Las mismas o parecidas que al Madrid le piten los penaltis? Bueno, pues si tienen las mismas posibilidades el Barça de quedar entre los 4 primeros, de que el Madrid le piten los penaltis, pues lo mismo el Barça no vuelve a quedar entre los 4 primeros en la vida. Porque es lo que hay, el tema de los penaltis con el Madrid. Pero, contestando a la primera pregunta, que es la que más o menos creo que va en serio, yo creo que el Barça va a quedar entre los 4 primeros, lo doy por hecho. Sigo pensando lo mismo que dije en agosto, en septiembre, en octubre, el Barça no va a ganar ningún título, es mi sensación. No cuento la Copa del Rey en esto, o sea, la Copa del Rey es un título y es un título que en un momento dado, depende de cómo vaya la temporada, te puede llegar a alcanzar para el aprobado final, pero me refiero a que el Barça no va a ganar ni Liga ni Champions, es mi sensación. Pero creo que como peor no les puede ir,
como peor no les puede ir. Creo que con Xavi, con la ilusión, con esa efervescencia que van a tener en los primeros meses y demás, les va a dar para tener alguna buena racha, encaramarse a esos 4 primeras posiciones, y creo que les va a dar para estar entre los 4 primeros. Considero que estará lejos de luchar por el título, de hecho ya está a 8 puntos del líder. Sería muy llamativo que el Barça remontase 8 puntos o que los equipos de arriba se empezaran a dejar tantísimos puntos. Pero contestando a tu pregunta, para no enrollarme más, que es que mira que me enrollo, creo que el Barça va a acabar entre los 4 primeros y que al Real Madrid le van a seguir escamoteando penaltis. Eso también lo creo. Siguiente pregunta. Pepe Mora. ¿Te imaginas al Barça en segunda división? Así harían historia al estilo cruifista. Lo del estilo cruifista ha estado muy bien y sí, sería histórico, pero en esta pregunta no me voy a enrollar. Ni tú ni yo, amigo, vamos a ver al Barça, ni al Real Madrid, evidentemente, en segunda división. Siguiente pregunta. David Martínez. Hola, Quillo, ¿cómo has estado hoy? He estado bien. De momento, claro. ¿Cuál dirías que es el sentido de la vida desde la perspectiva de Quillo Barrios? ¿Y crees que un Ansu sin lesiones llegue a producir al Barça en algún futuro, unas 4 temporadas, por ejemplo, una producción de goles al menos del 75% de lo que hacía Messi con las mismas edades? Los tomates calientes no valen, dice como postdata. Bueno, vamos a ver. Varias cosas. Los tomates calientes no valen, es correcto. Los tomates tienen que ser fríos, a una temperatura, la del tiempo, como se suele decir, que esto siempre me ha hecho mucha gracia. ¿Cómo quieres el agua o tal? ¿Le quieres del tiempo? Bueno, depende, porque si el tiempo son 40 grados, no quiero el agua del tiempo, señora, que hay 40 grados en la calle, pero bueno. El sentido de la vida de Quillo, después de haber tenido acoso laboral, después de haber pasado un año bastante malo hasta que me abrí el canal y empecé a rodar, tal, el sentido de la vida para Quillo es que a mí me vaya bien, que a mi gente le vaya bien, que a la gente que quiero le vaya bien, e intentar ser feliz con poco, la verdad. Y al resto de la humanidad, pues me da igual. La gente que me haya podido hacer daño, o que me ha hecho daño, o tal, pues no me da igual, que les vaya bien, que les vaya mal, que les vaya regular. Lo que quiero es que a mí, a mi gente les vaya bien, y a mis suscriptores que les vaya fenomenal. Y sobre lo de Ansu Fati, ni de coña. O sea, Ansu Fati es muy buen jugador, veremos cómo va afrontando ese problema que tiene con la rodilla, a ver si se termina de recuperar al 100% o tal, pero es que creo que Ansu Fati incluso al 100% no va a ser... Es que te diría... Bueno, es que ni la mitad de Leo Messi. Es que... yo lo he dicho ya muchas veces en este canal, se le está dando o se le está poniendo una presión que no le corresponde a un chaval que es un crío todavía. Y hay una manía en el fútbol, y esto es mucho culpa de la prensa, que es el nuevo Messi, el nuevo Cristiano, el nuevo Ronaldo Nazario, el nuevo no sé qué, el nuevo Haaland, no. Los jugadores tienen que ser ellos mismos. Ansu Fati tiene que ser Ansu Fati, no el nuevo Messi o el sustituto de Messi. Mbappé, si viene al Real Madrid, tiene que ser Mbappé, no el nuevo Cristiano o el sustituto de Cristiano. O sea, les estamos dando una presión, les estamos colgando unas etiquetas a ciertos jugadores que lo único que va a hacer es, les va a hacer daño, porque no les corresponde y porque al final hay mucha gente sin personalidad en este mundo que luego va al estadio y cuando ve a Ansu Fati, que no es Messi, porque Ansu Fati no va a ser Messi nunca, alguno va a cargar contra Ansu Fati, cuando el chaval no tiene culpa ninguna, porque el chaval va a ser muy bueno. Si le respeta las lesiones, va a ser un jugador muy importante, un jugador top de su generación. Pero Messi no va a haber otro. Igual que Cristiano, no va a haber otro. Y eso lo tenemos que asumir. Cuando venga Mbappé, si viene a Real Madrid, por ejemplo, no pensemos que va a hacer, ¿qué te voy a poner de ejemplo? 600 partidos, 650 goles, como Cristiano, que salía a más de un gol por partido. Eso no va a volver a pasar. Te puede pasar en una primera temporada, pero cuando vayas sumando partidos, va a ir disminuyendo toda esa media, porque es algo lógico. Lo ilógico es lo de Cristiano y lo de Messi. Así que Ansu Fati no va a ser ni 75 ni 60% de lo que producía Messi. Pero no porque Ansu Fati sea mal jugador, todo lo contrario, me parece un gran jugador, me parece un jugador muy potente y que si le respeta finalmente las lesiones va a hacer una carrera muy buena. Pero Messi ha sido uno de los más grandes de la historia del fútbol, igual que Cristiano. Vamos, resumiendo, que no me quiero enrollar, porque es que siempre me enrollo. Me tenéis que echar la bronca porque es que al final me la voy a merecer, porque siempre me enrollo. Que hay que asumir que lo que hemos vivido con ciertos jugadores, ciertos deportistas, no volverá a pasar, y nadie va a ser el nuevo tal. Hemos tenido la suerte, yo lo he dicho varias veces, esta generación a nivel deportivo ha tenido la suerte de vivir a Cristiano Ronaldo y Messi, a Djokovic, Federer, Nadal, a Hamilton, Fernando Alonso, en su momento Michael Schumacher, aunque ya nos pilla un poco lejos.
ver el mundo, o sea, ver a jugadores españoles triunfando en la NBA, Gasol ganando anillos de la NBA, ver a Usain Bolt. Hemos tenido una suerte tremenda. Michael Phelps, es que puedo poner muchos ejemplos. Vamos asumiendo que a lo mejor ahora lo que nos toca es disfrutar de grandes deportistas, grandes jugadores, pero a nivel histórico, creo que el peso que van a tener en la historia, valga la redundancia, va a ser mucho menor que el de sus antecesores. Siguiente pregunta, voy a intentar de verdad, voy a intentar enrollarme menos porque no tenéis por qué estar aguantándome aquí toda la tarde con mis divagaciones, que es que yo, otra cosa no, pero divagar, joder. Claro, divagar lleva dentro lo de vagar, yo soy un vago, pues ya está, todo correcto. Kobe, con su tomatito ahí, después de Quillo Perre, ¿cómo le quiero a Kobe? ¿Crees que algunas decisiones de Carleto, como no rotar en partidos como el Osasuna recientemente, o se filtra que tampoco rotará contra Elche, nos puede pasar factura bien pronto? Bueno, esta pregunta me la hizo antes del partido contra Elche, que sí que hubo alguna rotación y demás, pero esto lo he hablado ya en el directo de ayer, y también lo he hablado en algún otro vídeo, y estoy totalmente de acuerdo con Kobe. El gran lunar de Carlo Ancelotti en su primera etapa en el Real Madrid fue no rotar, usar 13, 14 jugadores como mucho, y que luego el equipo a partir de diciembre, enero estuviera fundido. Este año, si no se rota con una mayor profundidad, con más asiduidad, la plantilla además es mucho más corta, considero además que es de menor nivel que aquella, y corremos el riesgo de llegar a enero o febrero, que es cuando empieza a decidirse lo gordo, lo importante, octavos de la Champions, si llegas vivo a las últimas rondas de la Copa, pues la Copa, los meses decisivos de Liga. Corremos el riesgo, repito, de quedarnos muy cortos y pasar un final de temporada muy, muy malo porque, repito, la plantilla es corta, no tiene la misma calidad que, pues evidentemente, esa plantilla que luego acabó ganando 3 Copas de Europa seguidas, y creo que Ancelotti debería rotar más, elegir bien dónde rotar, porque evidentemente cuando tú te quedas sin Benzema o te quedas sin algún jugador, el riesgo es muy alto porque pierdes un volumen goleador, un volumen futbolístico enorme, pero creo que Ancelotti tiene que medir muy bien eso y empezar a tirar más de rotaciones, porque si no, es lo que digo, corremos el riesgo de otro nadaplete, esto hay que decirlo. Siguiente pregunta. Goer961. Te voy a preguntar sobre algo fuera del fútbol. Sigo también mucho tus tweets y vídeos sobre Fórmula 1 y me gustaría saber quién crees que se llevará el Mundial y si ves a Sainz haciendo cosas grandes con Ferrari. Gracias y un saludo. Sigo pensando, como he dicho en los últimos meses, que el Mundial se lo lleva Max Verstappen. Tengo muchas ganas de estas próximas 2 carreras, una en México, la otra en Brasil. Brasil, que además los amantes de Fórmula 1 recordaréis que ahí Fernando Alonso empezó su legado, por así decirlo. Ya sé que algunos me dirán, no, el legado empezó en Hungaroring, donde ganó su primera carrera. Bueno, me habéis entendido. Creo que lo va a ganar Max Verstappen. Creo que este está siendo el mundial más divertido en muchos años. Creo que hay actores secundarios que merecen ascender un poquito en el escalón mediático, como pueden ser Checo Pérez, que me parece el mejor secundario de todos, George Russell, que creo que el año que viene va a tener un papel importante en su nueva escudería, y también Carlos Sainz. Pero creo que Carlos Sainz tiene un problema, y es que en Ferrari se apuesta muy fuerte por Leclerc, y además Ferrari hace cosas muy raras. En cada parada, en cada gran premio hay algún momento en el que la lían en boxes, y siempre es con Carlos Sainz. No sé si le llegará para hacer una gran carrera en Ferrari, pero sí que está demostrando que a lo mejor el puntero de la escudería no tiene que ser Leclerc. Así que, respondiendo a lo primero, Max Verstappen sigue siendo mi favorito para ganar el Mundial. Siguiente pregunta. Fernando Villar, me gustaría conocer tu opinión sobre por qué la gente insiste en fichar a Rüdiger de cuarto central, cuando en la cantera hay 3 centrales que van a ser top nacional en los próximos años. Marvel, Rafa Marín y Edgar Puyol. Este último le nombran mejor jugador de los torneos que juega aún siendo central. Muchas gracias, Quillo, dice Fernando. Bueno, yo supongo que esto de Rüdiger... Bueno, gracias a ti por la pregunta, perdóname. Esto de Rüdiger yo creo que es por un tema de oportunidad de mercado. Al final Rüdiger es una oportunidad de mercado. Quiero decir, aquí me gusta separar. A mí Rüdiger no me gusta. Considero que en el contexto Tuchel, esto lo he dicho muchas veces, funciona muy bien, pero luego en el Real Madrid habría que verlo. Ya le pasó, por ejemplo, a Walter Samuel en su momento. Pero
Rüdiger al final, se habla mucho de Rüdiger porque es una gran oportunidad de mercado. Es un jugador que vendría a coste cero, habría que pagar lo que fuera de prima de fichaje al agente correspondiente y demás, y el salario y tal, pero es una gran oportunidad de mercado. Y se habla mucho de Rüdiger porque si tienes que reforzar la defensa y tienes la opción de un central importante de la Premier que pudiera venir gratis, pues evidentemente se habla más de él que a lo mejor de la cantera. Pero yo ahí no te puedo ayudar en el tema de Marvel y demás porque veo muy poco a la cantera y no te puedo informar. Pero sí que es verdad que los nombres que has soltado, cuando leo Twitter o hablo con algunas personas que sí que ven cantera, me hablan bastante de ellos, sobre todo de Marvel. Pero, como te digo, resumiendo, Rüdiger es una gran oportunidad de mercado. Siguiente pregunta. Brian Salazar, ¿crees que renovar a Modric te haría perder oportunidades de mercado con Pogba o Kessie? No, porque la renovación de Modric sería para un año como mucho, porque Modric ya está en el final de su carrera, y además ese año Modric no sería titular indiscutible, en plan va a jugar los 60 partidos de la temporada. Creo que cada vez va a ir jugando menos Luka Modric, por desgracia, y una renovación no sería cerrarle la puerta a la llegada de algún otro centrocampista. Eso pienso yo, la verdad. Siguiente pregunta. Omar Escalante. Quillo, ¿crees que el Madrid debería jugar con dos puntas, Benzema más otro, contra equipos que se cierran muchísimo, muchas veces hacen centros y Benzema no está en el área por su forma de jugar? Muchas gracias por la pregunta, Omar. Y sí, de hecho Ancelotti dijo en una rueda de prensa reciente que están trabajando también en el aspecto ofensivo en ese sentido, porque Ancelotti deja mucho al azar el aspecto ofensivo en el sentido de que él lo ha explicado, el ataque depende mucho de la creatividad de los jugadores y demás, pero cuando un partido se complica y hay que cargar más el área, creo que se está trabajando en ello y, por ejemplo, ha habido partidos recientes en los que se ha sacado a Marcelo para meter más gente en zona de tres cuartos, para poder jugar un poco más por dentro. Además, Marcelo tiene buen pie para los centros. Pero eso que dice Omar es verdad. Benzema, por su forma de jugar, es un jugador que suele salir mucho de área, que es un 9, pero no actúa como tal en muchas ocasiones. Y sí que habría momentos, partidos en los que a lo mejor el Real Madrid, si se estanca mucho la cosa, llegamos a los últimos minutos y no hay, y vas 0-0, 1-1, vas perdiendo, pues a lo mejor habría que valorar la posibilidad de meter un doble delantero, Benzema Jovic o el propio Mariano cuando vuelva. Pero creo que Ancelotti está trabajando en ello y si algún partido se tuerce, veremos qué gestión hace Ancelotti al respecto. Siguiente pregunta, ya estamos terminando. Jorge Sánchez Tocayo dice: ¿te preocupa Haaland por las lesiones que está teniendo? Esta última un poco más seria que las demás porque lo va a tener 2 meses fuera. Pues puede llegar a ser preocupante, habrá que verlo, es muy joven, pero es verdad que Haaland es un futbolista que tira mucho de su físico, es un animal, es un jugador eminentemente físico, es una bestia. Me recuerda, salvando las distancias y mucho entre comillas, claro, a Cristiano Ronaldo en el sentido de que es un jugador que trabaja mucho a nivel físico, que es un jugador que depende mucho de su cuerpo, por su explosividad, por su manera de trabajar, por su manera de gestionar los esfuerzos durante un partido. Y habrá que ver, a lo mejor también si ve que hay problemas de lesiones, tiene que orientar su carrera hacia un fútbol quizá algo menos explosivo, gestionar los esfuerzos de otra manera. De momento no me preocuparía mucho por el tema de las lesiones, porque es joven y todavía tiene tiempo para arreglarlo, pero si empiezan a ser lesiones musculares con asiduidad, a lo mejor sí que habría que preocuparse, pero ahí nos estamos adelantando y nunca se sabe. Siguiente pregunta y última ya. Ya os dejo que tendréis cosas que hacer, que encima es viernes. Samuel P. Hola. ¿Eres de los madridistas que le puede el sentimiento y prefieren ver al Barça en segunda, aunque eso implique el valor comercial de la liga sea inferior, afectando así a la economía del Real Madrid? ¿O de los que quieren ver al Barcelona perder lo justo y necesario para maximizar así el valor de la liga? Es decir, que si prefiero que el Barça baje o por el tema de la liga y que al Real Madrid le caiga más dinero, prefiero que el Barça se quede en primera. Mira, a mí me da igual, o sea, te lo digo de verdad, A mí, primero, pena no me daría. Y segundo, la liga ya está lo suficientemente devaluada como para pensar que si el Barça desciende se iba a devaluar más. El producto de la liga está muy deteriorado, hay que venderlo de otra manera. La liga es un espectáculo mediocre, los partidos son cada vez más aburridos, incluidos muchos del Real Madrid, que lo he dicho muchas veces. No vaya a ser que la gente me diga: claro, es que como eres madridista vienes aquí a decir que los otros equipos... No digo eso. La liga está muy devaluada, el espectáculo es lamentable, los partidos, quitando algunos, son muy pobres, se está dando más importancia a los entrenadores amarrateguis y rácanos que a los jugadores y a los entrenadores que apuesten por un fútbol más ofensivo, más vistoso, más bonito, si lo queréis decir así. A mí si el Barça desciende no me va a dar pena. Cero pena.
Que luego a Real Madrid a lo mejor le caiga menos dinero, tal, porque la Liga también vaya a ingresar menos dinero. Bueno, es que es hablar por hablar porque el Barça no va a descender nunca. Pero vamos, ya te digo, no me daría pena que el Barça descendiera a la segunda. Gracias por acompañarme en este preguntas y respuestas. Se me ha vuelto a ir largo. Se me ha vuelto a ir largo. Pensaba que iba a hacer 20 minutos. Al final se me ha ido de madre, como siempre. Así que todas las broncas que me echéis, bien echadas están. Gracias por acompañarme, repito. Nos vemos en el siguiente.